Hola, bienvenidos. Mi nombre es Arturo Bellisco, soy psicólogo, trabajo para el Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía desde que se comenzó a gestar, desde su redacción, y venía hoy a hablaros de la siguiente unidad didáctica, que es evaluación de la motivación para dejar de fumar. Cualquier evaluación en un paciente, y por ende en un paciente fumador, tiene que ver con la entrevista clínica. En ella vamos a obtener el resultado de la situación del paciente para poder de esa manera plantear el mejor de los tratamientos y hacer el mejor pronóstico y diagnóstico. Por tanto, dentro de esta entrevista clínica inicial vamos a obtener también los datos fundamentales que nos hablen de la motivación del paciente. Para ello, aparte de los datos personales, la anamnesis, etcétera, es muy importante mirarse bien la historia de consumo del fumador, ver sobre todo aspectos relevantes al estado motivacional, como podría ser, por ejemplo, pues el número de intentos previos que ha hecho, la diferencia de tiempo entre un intento u otro, qué tipo de intento han sido y en qué situación se encuentra el paciente en ese momento. También se podrán hacer otras determinaciones, como mediciones de monóxido de carbono en aire expirado, que tendrán un papel retroalimentador a medida que avance el tratamiento. La motivación, el valorar la motivación, implica conocer que esta es el impulso orientado a la consecución de un objetivo. Por tanto, nuestra motivación va a depender de la importancia, es decir, del balance entre inconvenientes y ventajas que tengamos de este objetivo, y en función de esta importancia contenida vamos a tener diferentes actitudes. Esto se puede reflejar, este balance se puede reflejar, por ejemplo, en el famoso gráfico de los estadios de cambio de Prochaska y de Clemente, en el que vamos pasando de un balance totalmente a favor de fumar, en el caso de la fase precontemplativa, donde solamente aparecen ventajas de fumar y el no fumar solamente presenta inconvenientes, a ir pasando a fases posteriores, por ejemplo la fase de contemplación, donde ya aparece un balance, inconvenientes, ventajas más evidente, y donde el paciente ya conoce que existen ventajas de dejar de fumar y que fumar tiene inconvenientes, y por tanto se puede ir regulando su conducta hasta pasar ya a las fases de preparación, acción, mantenimiento y resolución, en las que el balance es claramente a favor del no fumar y en contra de seguir fumando. Esa situación puede variar por determinados acontecimientos, y cuando ese balance vuelve otra vez a revertirse, entonces se produce la recaída, que nos vuelve otra vez a llevar a una fase de contemplación en la que la persona sigue valorando entre ventajas e inconvenientes de fumar. Tal es la importancia de la motivación que ya desde hace tiempo se ha intentado categorizar esta, medirla y hacer de ella un factor de pronóstico en las intervenciones de deshabituación tabáquica. De hecho, existen cuestionarios como el de Henri Mondor de París o como el cuestionario de Richmond, en los que se intenta valorar ese estado motivacional de los pacientes. El problema que presentan estos dos cuestionarios es que están sujetos a una variable extraña, que es la deseabilidad social. Es decir, vamos a tener muchísimos falsos positivos, es decir, mucha gente que sin estar motivada aparezca en el test como que lo están. Para superar esta dificultad podemos utilizar un interrogatorio clásico en el que podamos valorar si existe una relación entre la motivación que tiene o que refiere el sujeto para conseguir el objetivo y las conductas que exhibe ese sujeto en función de esa consecución de objetivo. Si la correlación entre los pensamientos y las conductas que exhibe el sujeto es alta, podemos hablar de un sujeto motivado, y si no existe correlación entre estos pensamientos y estas conductas, pues tendríamos un sujeto con una motivación baja, un sujeto en una fase, por ejemplo, contemplativa. ¿Cómo podríamos hacer esto con un sencillo interrogatorio? Pues muy sencillamente lo vamos a ver ahora mismo. Primero vamos a comprobar la presencia o ausencia en el paciente de los pensamientos de motivación por el cambio. Por ejemplo, ¿está usted preocupado por la idea de dejar de fumar? Podemos preguntarle. ¿Esa preocupación aparece la mayor parte del día y de los días desde hace varios días? Si el paciente responde positivamente,
tendremos que comprobar ahora si existe o no congruencia en cuanto a la conducta. Desde que lleva tan preocupado, ¿qué intentos serios ha hecho para dejar de fumar? Si el paciente responde que ninguno, no existe ninguna congruencia entre lo que el paciente refiere y sus conductas y por tanto podríamos hablar de un paciente poco motivado. Esto es de vital importancia, dado que sabemos que alrededor del 70% de los pacientes fumadores se declaran deseosos de dejar de fumar, pero de este 70% solamente hay un 10-15% que se encuentran en fase de posible intervención con éxito, lo que haría economizar muchísimo los recursos de los que disponemos. Esto lo podríamos ver en un gráfico de una forma más sencilla. Preguntamos si el paciente está preocupado por la idea de dejar de fumar. Si nos responde que no, entonces es un sujeto no motivado. Podemos hacer consejo sanitario o entrevista motivacional. Si el paciente nos responde que sí, está preocupado, le preguntamos si es un pensamiento recurrente, es decir, un pensamiento que aparece la mayor parte del día y de los días desde hace varios días. Si el paciente nos responde que sí, tendremos que valorar entonces si existe congruencia entre ese pensamiento y sus conductas. Si el paciente nos responde que no, pues sería un paciente poco motivado. En el caso de que existiese, por tanto, una congruencia entre lo que el paciente nos comenta, que se le preocupa la idea y que la tiene en la cabeza presente varios días, y que además ha habido un cambio de conductas en el sentido de que ha intentado dejar de fumar, ha reducido sustancialmente el tabaco o algo así, podríamos hablar de que existe una congruencia y por tanto que sería un paciente motivado y podríamos con este caso hacer intervenciones básicas, avanzadas o tratamientos multicomponentes. En relación a qué es más importante, si la dependencia o la motivación, tradicionalmente se le ha dado muchísima importancia a la dependencia física, pero hoy sabemos, según este gráfico de Russell, que los pacientes con alto grado de motivación, si tienen una baja dependencia, están preparados y si tienen una alta dependencia, son preparables. Ahora bien, cuando el paciente tiene una baja motivación, la dependencia no importa, porque sea alta o baja, el paciente no está preparado.